¿Cómo están mis estimados alumnos? Nuevamente con otro ejercicio de aplicación de la hipérbola. En esta ocasión se trata de un ejercicio de radionavegación, Loran. Nos dice de la siguiente manera. Nos dice, la radionavegación a larga distancia para aviones y barcas utiliza pulsos sincronizados transmitidos por estaciones muy separadas entre sí. Estos pulsos viajan a la velocidad de la luz, que sería 186.000 millas por segundo. La diferencia en los tiempos de llegada de estos puntos en un avión o barco es constante en una hipérbola, que tiene las estaciones transmisores como focos. Suponga que dos estaciones situadas a 300 millas entre sí están ubicadas en el sistema de coordenadas rectangulares en puntos con coordenadas menos 150,0 y 150,0. Y que un barco está viajando sobre una trayectoria hiperbólica con coordenadas x,75, como se puede apreciar en la figura. ¿Ya? A ver, hasta aquí, antes de empezar a contestar, vamos ubicando nuestros datos. Tenemos acá en la imagen lo que nos está resaltando. A ver, vamos a escoger un color rojito. Vamos a entender de que el barco en este instante se encuentra en esta posición que estoy marcando. Voy a ponerle una posición P, x,75. Además me dice que las estaciones, acá tenemos estación 1, estación 2, se encuentran en las coordenadas, aquí le voy a colocar menos 150,0 y la otra se va a encontrar en la coordenada 150,0. Bien. Entonces la distancia que hay entre estación 1 y estación 2 se puede evidenciar de que es 300 millas, como nos dice en los datos. Bien, empezamos a contestar las preguntas. Nos dice, determina la coordenada X de la posición del barco si la diferencia en tiempo entre los pulsos desde las estaciones transmisoras es 1000 microsegundos o en todo caso 0,001 de segundo. A ver, vamos a resaltar estos datos. Es importante que tengamos que resaltar estos datos. Por ejemplo, aquí voy a resaltar, me dice que la diferencia de tiempos, ¿verdad? Aquí tenemos, estoy resaltando, 0,001 de segundo. ¿A qué se refiere esto? A ver, sabemos que las pulsaciones tienen velocidad constante. Entonces, decimos de la siguiente manera. Las pulsaciones viajan de esta manera en ondas hasta que lleguen al receptor del barco. Entonces yo voy a decir de que se está demorando desde la estación 2 hasta el barco, se está demorando, vamos a decir así, un tiempo sub 2. Y también de la estación sub 1, la pulsación también está viajando de esta manera, llegando al receptor del barco. Entonces de la estación 1 vamos a ponerle de esta manera. Está demorando un tiempo sub 1. Como podemos apreciar en la gráfica, la distancia que hay desde la estación 2 hasta el barco es mayor a la distancia desde la estación 1. Entonces quiere decir de que el tiempo de llegada de la estación 2 va a ser mayor al tiempo de llegada de la estación 1. Entonces justamente el tiempo, esa variación del tiempo 2 menos el tiempo 1 es justamente lo que nos da 0,001 segundo. Voy a colocar ese dato en esta partecita, la variación de tiempos igual al tiempo sub 2 menos el tiempo sub 1, que me dice que es 0,001 segundo de tiempo. Bien, como son velocidades constantes, podemos asumir nosotros de que va a cumplir en este caso la característica del MRU. Vamos a decirlo de la siguiente manera. A ver, desde la estación 2 hasta el barco, vamos a trazar entonces
una distancia sub 2 que va a ser igual a la velocidad de la pulsación multiplicado por el tiempo sub 2, mientras que la distancia sub 1 va a ser igual a la velocidad de la pulsación multiplicado por su tiempo sub 1, tiempo sub 1, de esa manera. Serían los datos que necesitamos nosotros para poder encontrar nuestra ecuación. A ver, empezamos a trabajar con la misma. A ver, decimos A. Por definición, la definición de la hipérbola me dice de que la diferencia de las distancias, o sea, la distancia sub 2 menos la distancia sub 1, ¿verdad? Dice siempre va a ser una constante, 2 veces A. Esa es la definición de la hipérbola. Pero sabemos nosotros que la distancia sub 2 está en razón de la velocidad de pulsación multiplicado por su tiempo sub 2. Del mismo modo, la distancia sub 1 está en razón de la velocidad de la pulsación por su tiempo sub 1 igual a 2 veces A. Factorizamos la velocidad de la pulsación, me va a quedar en este caso que el tiempo sub 2 menos el tiempo sub 1, esto va a ser igual a 2 veces A. Sabemos por dato la velocidad de la pulsación es de 186.000 millas por segundo y la variación de tiempo también tenemos como dato, sería 0,001 igual a 2 veces A. Haciendo las operaciones respectivas, encontramos de que el valor de A va a ser igual a 93. Entonces hemos encontrado el valor de nuestro parámetro A, podemos decir de que es la distancia desde el centro hacia el vértice. Bien, como sabemos el valor de A, entonces decimos por aquí, A va a ser igual a 93 millas. B, desconozco el valor de B, pero sabemos el valor de C, que es desde el centro hasta la estación, 150 millas. Entonces podemos calcular el valor de B. El valor de B aproximadamente sería de 117,690 millas aproximadamente. O si queremos trabajarlo como B cuadrado, para trabajar con mayor precisión, sería entonces de 13.851. De tal modo que la ecuación de esta hipérbola vendría a ser como sigue. A ver, sería en todo caso un x al cuadrado todo sobre el a cuadrado. En este caso el a cuadrado sería 93 al cuadrado, que aproximadamente es 8.649 menos el y cuadrado sobre el b cuadrado, que sería 13.851 igual a la unidad. Quedaría de esta manera nuestra ecuación de la hipérbola. Continuamos acá arriba, decimos, luego me interesa hallar el valor de x en el punto P, x,75. Reemplazamos de nuestra ecuación, diríamos así, x cuadrado sobre 8.649 menos y cuadrado, y vendría a ser en este caso 75 al cuadrado sobre 13.851
igual a la unidad. De donde, haciendo las operaciones respectivas, decimos de que el valor de x va a ser en este caso aproximadamente 110,279 millas prácticamente, habiendo contestado el inciso A. Como habrán podido notar, hemos partido justamente de la definición de la hipérbola. Bien, vayamos con el inciso B. Dice, determina la distancia entre el barco y la estación 1 cuando el barco llegue a la orilla. A ver, si nos fijamos en nuestra gráfica, cuando el barco llegue a la orilla, prácticamente va a llegar al vértice 1, si le queremos decir. ¿Sí? Y lo que es más, ya conocemos el valor de los parámetros A, B, C. Entonces, la distancia que me pide entre el barco y la estación 1 vendría a ser esta de aquí. Vendría a ser esta de aquí. Vendría a ser la distancia solicitada. Entonces digo, esa distancia va a ser la diferencia de los parámetros, en este caso C, menos el parámetro A. Conocemos los valores de cada uno de ellos. C vale 150 y A también habíamos determinado, vale 93. Entonces, esa distancia vendría a ser 57 millas. Bien, hemos absuelto ambas preguntas. Ha sido la aplicación para el ejercicio de hipérbola con el problema de radionavegación. Muchas gracias, espero les haya gustado.